comenzar agradeciendo muy especialmente a Miguel el hecho de haberme dejado para compartir esta presentación con personas muy destacadas de esta facultad. Y quiero agradecerlo porque es un honor estar acá. Y recordar que la Sociedad Arquitecta recibió una iniciativa en determinado momento de oficiar este trabajo, en el cual lo hicimos por unanimidad, con la seguridad de que iba a ser una cosa muy importante para todos. En lo personal, tenía la convicción, la seguridad y la alegría de que esto fuera así, porque conozco la seriedad y el esmero que Miguel pone en todo lo que hemos emprendido. Me merecen algunos pequeños pensamientos esta guía, que es una complementación de otros trabajos sobre el barrio histórico, pero me parece singular el trabajo de actualización sobre este insisto, lugar del país que desde 1995 tiene la categoría de la designación de UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. En esta guía, Miguel hace algo muy importante, que es la generación de una selección y un análisis de más de 40 obras, incluidos espacios, calles, plazas, ruinas, un enfoque metódico en el cual genera una ficha como un ejemplo para seguir estudiando otras intervenciones, otros lugares particulares del barrio. Es una selección amplia y plural, que no destina esto a un solo autor ni a un solo periodo histórico. Es así que se refiere tanto a la Basílica del Santísimo Sacramento, una obra que comienza desde muchos avatares a lo largo de la historia del histórico, y termina o incluye en la misma una obra reciente para mí de singular calidad por su capacidad de integrarse al barrio, que es el Paseo de la Brecha. En cada obra hay una clara descripción de la misma, incorporando excelentes fotografías, planos propios, fragmentos literarios con muy claro ajuste a la temática, y en algunos casos fotos antiguas que permiten recomponer y reconstruir las diferentes intervenciones que se produjeron a lo largo de la historia en el ejemplo. Por estas características entiendo que la guía motiva el conocimiento, a la reconstatación de lo que conocemos, a la interpretación del sitio, y por esta razón, en este lugar que ya no es solamente reconocido a nivel nacional, sino que tiene un alcance internacional, esta guía tiene que tener un nivel regional en su alcance y difusión. Creo que este trabajo se incorpora también por sus investigaciones y por sus aportes al necesario debate de la gestión del sitio. Esto es algo que me llega muy particularmente porque supe conocer y tuve la suerte de conocer Colonia antes de los años 70. Me resulta increíble ver Colonia pensando aquella imagen que tenía con lo que hoy Colonia es. Y esto también me cuestiona ciertas situaciones, y es mi convicción de que patrimonio e identidad son difícilmente separables. Al ser difícilmente separables, me cuestiono si necesariamente una recuperación patrimonial tiene que generar una gentrificación. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está? Creo que Colonia enseña cómo hay, a través de todos estos años, distintos periodos que sería deseable poder superar. Que esto no se convirtiera en un shopping a cielo abierto, que estas arquitecturas serenas y austeras, pero firmes, fuertes, o estos modestos ranchos que componen un paisaje arquitectónico único, imperdible en la memoria, sean una boutique. Creo que hay que pensar al barrio histórico
casco histórico y este trabajo incentiva a ello, pensando en una conceptualización que equilibre elementos críticos para valorar lo que tiene valor. Que estos enclaves sean generadores de conciencia de un valor en el término cultural y en un turismo cultural que verdaderamente sea cultural. Creo que también en esto esta guía es un apoyo. Pero pensar el barrio histórico de Colonia lleva inevitablemente a evocar a la figura de Miguel Ángel Odriozola, el padre de Miguel. Esto creo que lo sentimos todos. Y en esta guía podemos volver a ver, volver a recordar la cantidad de actuaciones, de intervenciones que tiene Odriozola en el barrio, la calidad de esas intervenciones y desde cuánto tiempo Odriozola estuvo trabajando en el mismo. Esto creo que es una cosa que muestra una constancia y una claridad conceptual. En este trabajo y en otros trabajos aparece una figura en la personalidad de Odriozola que lo traje por el ámbito en el que estamos viviendo. Hay un docente en la vida de Odriozola que a mí me llegó muy profundamente. Hay un profesor de historia, Carlos Peistein, que cuando Odriozola era un estudiante universitario de secundaria, invitaba a los estudiantes a hacer recorridos para encontrar elementos indígenas o elementos de valor histórico. Y en determinado momento convoca a esos jóvenes estudiantes a hacer la maqueta del barrio de la ciudad de Colonia de 1762. Creo que esto en esta casa de estudio puede mostrar lo que es el incentivo de un docente cuando llega profundamente a alguien, porque tal vez sea la llama que enciende el camino de luz que Odriozola emprende, que hoy, junto con otras y muchas otras personas, nos permite contemplar el barrio viejo. Por último, me corresponde felicitar muy particularmente a Miguel por su obra y reconocer en ella un estímulo a conocer más y continuar en la construcción de este patrimonio. Y hay algo a destacar también en este momento histórico y en esta casa que creo que todo padre quiere tener, y es la mirada de un hijo que, como Miguel, hace referencia a su padre como pionero, docente, investigador y maestro. Felicitaciones. Bien, quería también empezar mi presentación a partir del agradecimiento a Miguel por estar aquí presente, uno de los comentaristas de este muy buen trabajo, de una muy buena publicación que creo que debemos celebrar, porque toda área patrimonial siempre ve como positivo la aparición de trabajos, de guías que ilustran y divulgan el ámbito patrimonial. Y Colonia es precisamente uno de esos grandes ámbitos patrimoniales. Es, como ustedes saben, un bien que integra la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO, pero además tiene una historia extremadamente singular. Cuando uno revisa los archivos españoles o los archivos portugueses, se encuentra con el nombre de Colonia del Sacramento a lo largo de todo el siglo XVIII, incluso en parte del siglo XVII, siglo del cual es raro hablar en la banda oriental. Cuando analiza los grandes tratados, como los tratados de Madrid, el Tratado de Versalles o incluso el Tratado de Utrecht, va viendo cómo la Colonia del Sacramento está presente en esa gran historia, en esa gran geopolítica mundial. Y si bien es verdad que además genera una serie de encuentros importantes, como la llegada de Ceballos, Pedro de Ceballos,
al Río de la Plata, uno de los grandes pilotos de la corte española, y toma posesión del sitio. Cuando vemos que la colonia pasa de manos españolas a manos portuguesas, de manos portuguesas a manos españolas, generalmente por las armas a favor de España y por la diplomacia a favor de Portugal. Y vemos la importancia que tiene ese pequeño poblado, pero que tiene un valor geopolítico gigantesco. Y vemos precisamente cómo se sucede su nombre en el marco de esos tratados. Nos damos cuenta de la importancia que tuvo, sobre todo a lo largo del siglo XVIII. Y en tanto lugar de valor geopolítico, es también lugar de valor cultural. Pero un valor cultural que va adquiriendo en el tiempo, que va adquiriendo a lo largo del siglo XIX con los cambios que se producen en la ciudad, con los cambios que se producen en la economía del país, con los cambios que, digamos, el proceso poblacional le va aportando al sitio, y obviamente el reconocimiento de la historia y de la historiografía. Los años 20, 30, 40 fueron años muy ricos en investigación sobre Colonia. Yo diría que son los años en que empieza a descubrirse Colonia, y allí aparecen, bueno, muy diversos investigadores, entre los cuales quiero recordar muy especialmente a Mauricio Crabot. Colonia mantiene un perfil, mantiene una realidad material, una identidad muy grande que llega precisamente hasta la segunda mitad del siglo XX, muy entera y sobre todo muy auténtica. Y acá hay un término que me parece extremadamente importante, y que es el de la autenticidad. Ustedes saben que los bienes a integrar en la lista de patrimonio mundial deben contar con el valor de autenticidad y el valor de integridad. Son los valores esenciales que, digamos, Colonia cuenta por lo menos hasta entradas la década del 60, la década del 70, a partir del cual se empiezan a producir algunos cambios no deseados, algunos de ellos ya referidos por expositor anterior, y con una acentuación increíble producida a partir de su incorporación a la lista de patrimonio mundial. Una cuestión que nos debería hacer reflexionar bastante sobre hasta dónde queremos que los bienes integren esa lista si no somos capaces de tomar con responsabilidad la gestión, la conservación y las operaciones de restauración necesarias que un sitio de este tipo exige. A mí me parece que una publicación, yo prefiero hablar de una publicación y de un libro, creo que esto es mucho más que una guía. La guía corresponde no tanto por su dimensión, que es la de un libro, sino por la manera en que han sido tratados hacia el interior los distintos bienes culturales que allí se trata. Son bienes, fundamentalmente bienes arquitectónicos. Quizás en algún momento también Colonia merezca una guía análoga desde lo arqueológico, haciendo una buena complementación a esta publicación de fuerte carácter arquitectónico. Yo quiero valorar en tanto libro la documentación que allí está, una documentación textual importantísima, muy prolija y sobre todo muy bien sustentada, pero también una presencia de lo gráfico que me parece importantísimo, porque hay mapas, hay fotografías testimoniales, hay algunos detalles magníficos del padre de Miguel que tienen que ver obviamente con algunos de los procesos de intervención o de restauración en los que él intervino, y que va dándole al libro un interés
visual, además de conceptual. Por otra parte, la llegada de una publicación de este tipo al país en estos momentos me parece muy importante. No nos olvidemos, es verdad que Colonia cuenta ya con una guía que se publicó allá por el año 97, ¿no? Y que por supuesto cuenta con una cantidad enorme de publicaciones referidas a la actividad turística, al turismo cultural, que hacen de Colonia uno de los departamentos con mayores publicaciones de este. Pero sin embargo, esta publicación a mí me parece particularmente importante porque ayuda a volver a ver, a revisitar Colonia, con una clara preocupación por la materia patrimonial. No voy a hablar de los males de Colonia, quizás porque sobre esto hablamos mucho en este mismo ámbito, cosas que faltan, cosas que pasan, y que uno puede en parte leerlas a partir de edificios como el de la ex prefectura, todavía en un estado dramático, yo diría, casi de ruina, pero también podemos ver cómo hay operaciones como las que tú citabas en relación a el Paseo de la Brecha. Es decir, operaciones que califican, que vienen a mejorar y a superar estados de situación como la de algunos terrenos vacíos y que, bueno, nos hablan de cosas que están bien y cosas que publicaciones como esta permiten visualizar este estado de cosas, este estado de situación, permiten ratificar en algunos casos ciertas decisiones y rectificar, o deberían permitir rectificar, otras. Creo que es a partir de este tipo de documentos que nosotros podemos visualizar estas cosas. Creo que nos ayuda también a la formación como arquitectos, la formación como posibles interventores, proyectistas en el patrimonio, ver los caminos correctos, los caminos adecuados, los caminos que con bastante humildad reconocen en el soporte original el mayor valor y entienden que la incorporación de lo nuevo solo debe subrayar, solo debe aumentar el valor del original, el valor de lo viejo, por llamarlo de alguna manera. El libro evidentemente habla de una disciplina en el manejo de las fuentes, una disciplina en el manejo de la información y me obliga, al igual que Álvaro, a recordar la figura de Odriozola padre, a quien tuve la suerte de conocer y de compartir con él una cantidad de conceptos y de información cuando hicimos aquel primer inventario en el que estuvimos Andrés Mazzini, y que fue para mí en particular el primer gran contacto con este lugar, con este sitio. A partir de entonces fue anterior, en el año 85, y ese inventario fue la base para no la base, pero fue, digamos, un documento imprescindible para poder ingresar a la lista de patrimonio. Y Odriozola es sin duda una figura capital en el proceso de puesta en valor de Colonia, en la lucha sistemática por los bienes de Colonia, y ni que hablar, un referente clave en lo que fueron, yo diría, las primeras grandes intervenciones en los edificios coloniales y también en algunos edificios que fueron ya del periodo del siglo XIX. Entonces, quiero simplemente celebrar la existencia de esta nueva publicación. Creo que ayuda a Colonia
a pensar y a repensarse, y felicitar obviamente a Miguel por lo que es el resultado, que creo que todos vamos a leer con mucha fruición, porque es un libro que está escrito en forma amena, está tratado gráficamente y visualmente de manera agradable y sobre todo invitando a continuar y a meterse en el patrimonio. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Obviamente que a esta altura ya todos tienen muchas ganas de escuchar a Miguel Ángel, por lo cual voy a ser especialmente breve, pero dos cosas. Por un lado, más allá que ya la arquitecta Paula Gatti lo hizo, quiero una vez más agradecerles a todos que estén aquí y darles la bienvenida en nombre de la Facultad de Arquitectura. Agradecerle muy especialmente a Miguel que haya elegido la facultad para presentar el libro. Creo que eso no es casual, que de algún modo todos los que pasamos por aquí sentimos a esta como nuestra casa, y que a todos los que continuamos aquí nos gusta mucho que así sea. Muchos de los que están aquí que han pasado, recién estábamos hablando con el presidente de la Sociedad de Arquitectos, recibiendo al presidente de FAPA aquí también, de eso mismo, ¿no? De que esta facultad, esta casa de estudios, este edificio inclusive, tiene esa curiosa capacidad de, una vez que uno entra, atraparlo y hacerlo sentir como en su casa siempre. Entonces, el hecho que Miguel haya elegido presentar el libro aquí, para nosotros es un orgullo que mucho agradecemos, y que obviamente además consideramos un honor, y ojalá siga pasando muchas veces más que este tipo de material se estén presentando en la facultad. Como de algún modo también el planteo y el análisis del libro ya estuvo hecho, sea por Álvaro como por Willy, con enfoques obviamente propios del perfil de cada uno, del conocimiento, inclusive en el caso de Álvaro, vínculo con lo que contaba de su conocimiento de Colonia y de la transformación que fue viendo, en el caso de Willy con su expertise específico en el área patrimonial, y sin duda Miguel Ángel ahora nos va a contar un poco más de lo que es el libro en sí, que comparto en llamarlo más que guía libro. Me atrevo a hacer alguna reflexión en un momento muy especial que estamos viviendo. Recién hablaba con López Rey sobre la situación de la Casa Poseidón, que en Maldonado, en Punta del Este, está por ser demolida, una polémica que se genera en torno al tema, una declaración de la Facultad de Arquitectura alertando sobre el interés de esa casa, una reflexión de la Comisión de Patrimonios, de su presidenta a raíz de eso, que creo que genera un intercambio que debe seguirse más allá de las declaraciones públicas, en la construcción que creo que ambas instituciones están llamadas a hacer. Y es inevitable entonces que eso, ligado en este momento a la venta de la casa de la Diodieste, en una suma que, si bien para una familia es una suma abultada, probablemente para un Estado, y tratándose de patrimonio, y tratándose de una figura como la de Dieste, estemos hablando realmente de algo que ojalá siempre podamos intervenir, salvar el patrimonio por esas cifras. Creo que merece por lo menos reflexionar un poco más sobre eso y cómo juegan este tipo de construcciones. Este tipo de construcciones, me refiero al libro, en la vida cultural y política del país. Por eso creo que es especialmente importante este tipo de libros y que se presente en la Facultad de Arquitectura. La arquitectura es una construcción, todos lo sabemos, pero es una construcción no solo hecha de ladrillos, no solo hecha de materia, es una construcción cultural. Y el patrimonio, sin duda, tiene un lugar protagónico dentro de esa construcción cultural. El patrimonio es una construcción cultural, es una construcción hecha pacientemente a lo largo del tiempo, debatida, una construcción controversial, que cambia sus enfoques, sus miradas, su punto de vista. Lo que fue banal en determinado momento se vuelve una joya a ser cuidada, una joya patrimonial a ser cuidada, como muchas de las casas que están aquí.
casas hechas para sobrevivir en determinada etapa, en determinado periodo histórico, sin ninguna aspiración de ser una obra trascendental o sin ninguna aspiración de hacer de eso un hito o algo que de algún modo trascendiera el tiempo como se hacen. Sin embargo, esa banalidad, la mirada, la construcción cultural, le hacen un bien patrimonial. Estas construcciones son fundamentales, y más son fundamentales en un país como el nuestro, de visión moderna, donde tenemos tan poco espesor histórico, y en donde entonces el relato que logremos hacer, la construcción que logremos hacer y transmitir, se vuelve especialmente importante. Porque esa legitimidad muy pocas veces puede venir dada por el lado del tiempo. Hay algo que vuelve patrimonio más o menos consensuadamente a los bienes materiales, en especial arquitectónico, que es una cierta trascendencia en el tiempo, digamos, ¿no? En este caso, cuando tenemos un espesor tan sutil, tan frágil de la historia como el nuestro, una cultura moderna, este tema se vuelve más difícil, más polémico, y a eso es que nos enfrentamos justamente también en estos días. Entonces el patrimonio es una construcción cultural. Inmediatamente después es una construcción política, o debiera ser una construcción política. Cuando las construcciones culturales no logran permear al ámbito político, quedan como discusiones incómodas que vienen a poner de algún modo palos en la rueda o inconvenientes al progreso, o así es que se plantea. Entonces, de algún modo, esta visión de la construcción que el patrimonio significa, polémica, que debemos hacer entre todos, que debemos debatir, que debemos poner sobre la mesa y ser capaces de objetivar, de analizar, no tienen sentido si no se transforma en un hecho político. Cuando algo se transforma en un hecho político, y más hablando de estas características, inevitablemente se transforma en algo con repercusión económica. Y bueno, y ahí es donde las cosas empiezan a costar o a doler de otra manera. Es claro, y así lo demuestran cualquiera de los países y de las culturas que han hecho de patrimonio sus temas centrales, que el involucramiento político y económico es lo que permite seguir adelante con este tipo de construcciones que después resultan un beneficio para todos. ¿Quién hoy no va a Colonia y se siente orgulloso de Colonia? ¿Quién no la muestra a cualquier extranjero? Hasta qué punto se ha transformado a partir de todo lo que se ha relatado anteriormente, y más allá de todas las correcciones que se les puede hacer, en un patrimonio económico también y turístico. Hubo que hacer mucho esfuerzo para eso, no es gratis. Y entonces, para terminar, porque insisto, creo que lo más importante hoy es escuchar a Miguel, quiero reivindicar muy especialmente lo que significa el esfuerzo particular de personas. O sea, todo esto, en definitiva, se hace sobre la visión de algunas personas, el involucramiento y la perseverancia para lograr determinados objetivos. Pensar en la divulgación que ha tenido el patrimonio de Colonia, sin pensar de algún modo en Miguel Ángel Odriozola, a quien también tuve el gusto de conocer a partir de una entrevista que le hicimos con Diego Capandegui hace ya, obviamente, muchos años, y que era estudiante yo en aquel momento. Me resultó una experiencia realmente reveladora. Esto de ver a un moderno, a un arquitecto moderno haciendo reciclaje, ¿no? Esta cosa que era tan mala palabra en la modernidad, y como el amor por la arquitectura y por entender su ciudad y su arquitectura, le permitió dialogar con tanta naturalidad desde la modernidad y sin renunciar a ninguno de sus aspectos con el bien construido, con el patrimonio histórico. Y de Miguel Ángel hoy, estos son emprendimientos, esto es un esfuerzo enorme, esto es un trabajo, me consta, porque he estado mucho tiempo en la parte de publicaciones y sigo estando. Uno deja sangre, sudor, lágrimas, dinero, mucho en esto. Y así es que se va construyendo este tipo de cosas que terminan siendo la construcción, en definitiva, de una cultura arquitectónica. Entonces, agradecerles a todos que estén acá, felicitar a Miguel Ángel y bienvenida sea el libro. Gracias.
buenas noches o buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un placer estar en esta querida casa de estudios. Como bien dice Marcelo, lo que pasamos por acá es nuestra casa. Y valoro muchísimo que en un día agobiante hayan elegido todos ustedes estar acá en lugar de haber elegido quedarse en su casa o en otro sitio. Realmente lo valoro mucho. Se me ocurren muchas cosas para decir, porque dijimos muchas cosas que incluso las anoté, Will me las tapó ahora, pero no importa. Hay muchas cosas que uno en este momento tiene que hacer, y básicamente me parece, uno tiene que más o menos contar un poco qué contiene la guía o algún aspecto que en lo personal a mí me parece fundamental. Pero además de eso, hay dos cosas que no puedo dejar de mencionar, además de los contenidos, que digo que no lo voy a dejar de hacer. Una es lo que tiene que ver con agradecer. Más allá del agradecer, a todos los presentes, agradecer a quienes me precedieron en el uso de la palabra. Tengo muchísima gente que está acá y una cantidad que estuvieron presentes cuando la presentación en Colonia, el 25 de enero, y hoy no están. Pero es mucha gente, por eso le dejé una imagen que viene, para no olvidar, por lo menos hay muchos que los quiero nombrar aquí, que no pudieron estar en Colonia. Por otro lado, además de lo que tiene que ver con los agradecimientos, hay algo que recién mencionaba Marcelo, que tiene que ver con el proceso. Acá hay, como dice él, sangre, sudor y lágrimas, realmente mucho tiempo. También pienso al entrar a la presentación allá en Colonia, una de las personas del público me dice: Miguel, ¿y qué es ese uno que está ahí? Entonces, me dio pie para mencionar, cuando empecé esto estaba totalmente convencido de que iba a ser por lo menos 2 volúmenes de la guía, porque la realidad es que cuando uno empieza a recopilar obras, se excede, así que tal vez si lo girás un poquito, ¿no? Cuando había empezado a trabajar concretamente sobre esto, había pasado las 50 obras y me di cuenta que no iba a terminar, por lo menos en el plazo que yo me había permitido, que como dice Marcelo, dejar de trabajar por lo menos un año, dejar de trabajar, haciéndolo para la guía de lunes a lunes, y ese lujo me lo puedo dar algunos años, pero no todos los años. Esto tiene que ver para mí con el proceso, y el proceso visto, por un lado, en ese plazo, un año y algo, donde me siento a escribir la guía Patrimonio Arquitectónico y Urbano del Barrio Histórico Colonia del Sacramento. Es decir, tengo una idea clara de qué quiero escribir. Tenía una preselección de obras que pasaban las 50 y tuve que recortar para poder concretarlo. Esa sería una forma de ver el proceso, y parece poco, pero en realidad no es tan poco. Parece poco el tiempo, no es tan poco. La otra forma de verlo es, mi primera aproximación al tema. Mi primera aproximación al tema fue hace más de 33 años, dirigiendo una obra con mi padre en el Barrio Histórico, y así seguimos con varias. Y una de las obras que aparece aquí, por ahí me permite, porque es una edificación que a su vez respondía a varios periodos, la vamos a pasar después en la imagen, pero que hubo una intervención de mi padre en el proyecto y con la dirección conjunta de los dos, que me permite verla ahora, 33 años después, y valorar cada vez más la visión que tenía mi padre. Porque en estos 33 años, a mí me permite verlo, y a cada uno de los que está aquí permite ver eso. Pero además, cómo varió el concepto de patrimonio en estos años. Ha variado tanto. Y cada vez más me convenzo de que mi padre era un visionario. El proceso visto así son más de 33 años que empecé a recopilar algo de material. Y ahí, volviendo a mencionar a mi padre, recuerdo que estando sentado por ahí, en el año 2004, acá presenté un libro sobre los croquis de mi padre. Y estaba Cacho Neiro, y no está,
hizo una mención también a que le tocó compartir en su vida algunos días de trabajo con mi padre, así como lo menciona Willy, como lo ha mencionado Andrés, como mencionó en la entrevista Marcelo y cada uno de ustedes. El que tuvo la oportunidad de charlar un rato, que tuvo muchas horas o incluso días, quedó marcado. Bueno, lo decían los otros dos prologuistas, porque Willy es uno de los prologuistas, y los otros dos prologuistas en Colonia decían eso. En cada obra que hicieron luego seguramente había algo de Odriozola que habían dejado en esa obra. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ustedes compartieron días, horas o meses tal vez. Yo compartí 43 años de mi vida y prácticamente 20 de actividad profesional con él, por lo cual tenía que ser un poco duro para no sensibilizarme o no aprender algo de lo que él decía. Para cerrar, una frase de mi padre que dice: la presencia de nuestro tiempo no debe negarse, aplicando con extremo cuidado los auxiliares técnicos en forma tal que no provoquen agresiones o deformaciones de la verdad histórica, procediendo con claridad para una fácil lectura. Bueno, esto fue publicado en el libro de Colonia del Sacramento a Colonia